Bueno, pues si os parece, doy comienzo yo a la sesión. En primer lugar, quería disculpar a Fernando, a nuestro gerente, que no puede estar con nosotros porque tiene una reunión ahora mismo también de forma simultánea en centrales y no puede acompañarnos. Y me pidió que yo fuese el que presentase esta sesión clínica, ¿vale? Nada, primero agradeceros a todos que estéis aquí. Sabemos que era una apuesta arriesgada porque estamos acostumbrados a hacer sesiones clínicas asistenciales, puramente asistenciales, y hoy queríamos dar un salto, ¿no? Y hacer una sesión clínica de investigación, desarrollo e innovación que nos parecía, bueno, pues que primero porque conozcáis qué estamos haciendo y sobre todo porque es de vital importancia, ¿no? Para nuestro centro tiene como misión liderar la mejora continua, como sabéis, de los servicios prehospitalarios mediante la integración de la investigación científica y la innovación tecnológica. Y sobre todo porque tenemos que ser conscientes de su importancia para mejorar constantemente en la calidad de la atención prestada. Es decir, no podemos separar lo que es la asistencia de lo que es la investigación, porque ello es lo que nos permite avanzar como servicio, ¿no? No solo nos permite la investigación y la innovación, no solo nos permite optimizar nuestros protocolos y tecnologías, sino también contribuir al avance global del conocimiento en emergencia sanitaria y el posicionamiento de nuestro centro como referente en el sector sanitario. Es verdad que en los últimos años, pues con estos cambios que hemos tenido y los que estamos sufriendo del paso de empresa pública a la integración al Servicio Andaluz de Salud, pues no ha sido fácil en todas las tareas. Pero a mí me gustaría destacar en esta mañana el gran esfuerzo que se ha hecho desde muchos de los que hoy vais a conocer, si no los conocéis ya, de nuestros investigadores, para que tengamos un currículum muy potente en el marco de los servicios de emergencias médicas de nuestro país, con 14 documentos de consenso institucionales, 45 artículos publicados en revistas indexadas, ¿vale? En el JRC, 9 proyectos de financiación competitiva, 3 de ámbito europeo y 2 de ellos de compra pública innovadora, además de los últimos premios que hemos recibido, el último que será en breve en Málaga, y ayer mismo, que ahora lo comentará María José, que nos han dado un nuevo proyecto de investigación en colaboración con SAMUR de Madrid. Yo creo que era importante que todos conozcamos qué estamos haciendo, que esta unidad de gestión de investigación, de gestión de la innovación y de la investigación, pues que fuese presentada oficialmente para que todos conozcáis los integrantes que hay, que evidentemente es un proyecto para nosotros que queremos mimar, que queremos además abrir por si alguno de vosotros, de los que hoy estáis en esta sesión, pues queréis incorporaros a alguno de los proyectos que tenemos ahora mismo en ejecución o de los que estamos a la espera de que nos concedan, porque al final esto no es un grupo cerrado, sino pretendemos que la cultura de la investigación pues sea una cultura que contagie a todos los profesionales del centro de emergencia y por tanto cada uno de vosotros pues también podéis ser piezas importantes en esta tarea, ¿no? Como decía, la sesión clínica va a tener dos partes. Una primera parte en la que vamos a presentar la unidad de gestión de investigación, desarrollo e innovación de nuestro centro, liderada por María José Luque, que como sabéis es la referente de investigación en el centro, pero la acompañan muchos otros profesionales con una larga trayectoria, que hoy también conoceréis a todos ellos, una larga trayectoria en proyectos de investigación, en publicaciones y, bueno, pues en generar conocimiento para nuestros centros, ¿no? Y la segunda parte, que también me parece muy interesante y sobre todo muy oportuna, porque bueno, creo que también es parte de la inquietud investigadora que tenemos que tener todos los profesionales sanitarios, vamos a hablar de las búsquedas bibliográficas, porque al final la búsqueda es la tarea de encontrar información relevante sobre un tema y que nos permite, bueno, pues el objetivo fundamental es que adquiramos conocimiento y ayudar, estas búsquedas bibliográficas nos ayuden en la toma de decisión. Por supuesto, bueno, pues estas búsquedas son un componente vital, como os decía, en nuestra práctica diaria, porque todo lo que hagamos tiene que estar basado en evidencia, ¿no? De donde las decisiones se sustenten siempre en la mejor evidencia posible. Y por eso nos parecía también muy importante que en esta sesión no asistencial, pues hablásemos hoy de las búsquedas bibliográficas y de las lecturas críticas de artículos científicos. Sin más, bueno, yo me gustaría pues eso, agradecer a Manolo de la Cate, como siempre,
lidera estas sesiones clínicas y los grupos de procesos, pero especialmente poner en marcha estas sesiones clínicas, y a María José Luque porque es el motor de la investigación de nuestro centro. Cada día nos sorprende con nuevas propuestas, con nuevos proyectos y, bueno, pues creo que es un regalo que hemos tenido el que vuelva a liderar la unidad de investigación. Así que sin más, Manolo, yo te doy la palabra y agradeceros a todos que estéis aquí en un número tan importante para, como os digo, para un tema no asistencial que nos parecía que quizás no podía despertar interés y bueno, pues al final estamos muy satisfechos con la amplia participación que todos habéis tenido a esta sesión clínica. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Chema. Pues nada, y gracias a todos los asistentes y los panelistas. Antes de continuar, un minuto para recordar un poco la dinámica de la sesión clínica. Las preguntas y respuestas que tengáis se van a ejecutar al final y tenéis debajo de la pantalla hay un recurso donde podéis escribir la pregunta. Como hay tantos panelistas, es interesante que pongáis a quién va dirigida o al menos a qué proyecto de los que se van a presentar va dirigido para saber qué ponente debe responder. Y os insisto que pongáis la pregunta conforme se va desarrollando la sesión, pero las respuestas serán al final, como es la práctica habitual. Después, para la obtención de los diplomas, entrar en GESForma en 10-15 días, que ya estarán las encuestas. Una vez que entréis y se rellene la encuesta, os llegará el diploma de la asistencia. La sesión se ha solicitado a AXA la acreditación, como si le viene siendo habitual. Y sin más, creo que no se me queda nada. Empezamos con la sesión en sí. María José, que es la moderadora, ya va a dar paso a todos los ponentes. Gracias de nuevo a todos. Gracias, Barolo. Buenos días. Me presento, yo soy María José Luque, soy médico de emergencias de Málaga y ahora estoy haciendo las funciones de coordinación de la unidad de investigación e innovación. Así que venimos un poco a presentaros qué es lo que hemos hecho durante, bueno, de este año, no, en el segundo semestre de 2024 para empezar con la unidad y invitaros a muchos de vosotros a participar. Voy a compartir la pantalla y vais a ver. La veis, ¿verdad? Bien. Veréis la evolución, el cambio de EPES a Centro de Emergencias Sanitarias, como ha dicho Chema, no ha sido nada fácil. Entonces, hemos empezado con la redacción y la publicación del plan de investigación. Ya sabéis que el papel lo soporta todo, lo sabemos todos, pero es verdad que se necesita un punto de partida para empezar a trabajar. Entonces, lo tenéis en la página web pública y también está en el mapa de proceso. Y además lo vamos a meter en la biblioteca. Tenéis ese documento y después tenéis el PG80 que está solamente en el mapa de proceso que explica y describe todo el proceso investigador tal y como lo hacemos aquí. Entonces, con esos dos documentos podéis tener una idea más o menos de cómo se empieza, porque la mayor parte de la gente que contacta con nosotros no sabe cómo empezar. Tiene una idea, pero no sabe darle forma. Entonces, os invitamos que os contactéis con cualquiera de nosotros, también vale el correo electrónico y podemos iros guiando. No es necesario hacerlo todo vía tan oficial, ¿vale? Vamos a ser flexibles y totalmente ágiles. Entonces, si nos queréis enviar un correo electrónico, tanto a la unidad que tenéis ahí los correos, como al personal de la unidad, no tenemos ningún problema en atenderos. Lo más importante del plan de investigación está descrito en este diagrama, ¿vale? Nosotros vamos a trabajar en la unidad con una metodología que se llama Agile Scrum. Y os explico un poco de forma muy reducida. Son grupos pequeños, ¿vale? Grupos pequeños que son muy ágiles para moverse. Las dos personas que lideran el grupo es el investigador principal y el secretario del grupo. Os digo una cosa, os voy a decir algo que no sé si va a coincidir con vuestro pensamiento, pero ahora que nadie me escucha. Esto es un trabajo voluntario. Toda la carga o la mayor parte de la carga
va sobre el investigador principal, ¿vale? Elegid a gente con la que os guste trabajar, pasarlo bien. En la investigación tienes que divertirte, elegir gente de la que podáis aprender y a la que admiréis, ¿vale? Creo que es lo más importante de la charla que yo voy a dar, porque es un trabajo muy duro y deberíais estar por lo menos en buena compañía, ¿vale? Entonces, una vez que os he dicho esto, cuando esto se cumple, los grupos funcionan muy bien. Nos tenéis tanto a la coordinadora que soy yo como a los gestores de proyectos, que ahora conoceréis, a vuestra disposición. Pero el investigador principal y el secretario, que puede ser un par de amigos, son los que tienen que tirar del carro, ¿vale? Con eso, nosotros os pondremos en contacto con toda la gente que necesitéis. Entonces, estamos montando un programa de formación y hemos hecho también un programa de mentorización. Los documentos los tendréis próximamente. Ya hay un proyecto montado con la mentorización y ahora lo veréis que está funcionando fantástico, ¿vale? Y mi próximo paso me gustaría dar es el sistema de incentivos, que se hablará con la dirección porque es necesario premiar y reconocer todo el trabajo que hacéis. Por último, y el último escalón, consiste en acreditar la unidad oficialmente por la norma ISO, ¿vale? Como veis, una vez que os he explicado el funcionamiento de la unidad, que no tiene más, tenemos un montón de proyectos activos, algunos muy recientes, ¿vale? Cuando los ves juntos te das cuenta de la cantidad de trabajo que se ha hecho y la gente que ha ayudado un montón en hacer esto, a la cual estoy sumamente agradecida. Os presento ahora a Carlos Ruiz, que es un gestor de proyectos un poco peculiar, es técnico de rayos y graduado en marketing y doctor en medicina, ¿vale? Tiene una especialización en inteligencia artificial y es el investigador principal y el gestor de proyectos del proyecto NUMA. Carlos, te doy la palabra. Hola, buenos días. Muchas gracias, María José. Vamos a explicar un poquito de qué consiste el proyecto NUMA Plus. Es una colaboración transfronteriza entre la Comunidad de Andalucía y el Algarve portugués a través de un proyecto financiado con casi 3 millones de euros en el que participan 9 colaboradores al 50% de los dos lados de la frontera, entre los que encontramos la Consejería de Salud, que es el investigador principal o el beneficiario principal, la Universidad de Sevilla, el Colegio Farmacéutico o el Hospital Virgen de Rocío, también el Centro de Emergencia Sanitaria 061 y por el otro lado, pues los homólogos portugueses. Este proyecto define y pilota un nuevo modelo asistencial que se va a basar en 3 patas. Todas tienen en común involucrar a las farmacias comunitarias con los sistemas públicos de salud. Primero, creando impacto en las residencias con la gestión y mantenimiento de su botiquín. Segundo, con la detección precoz de la fibrilación auricular y cardiopatías, también a través de las farmacias comunitarias. Y tercero, con la creación de la primera zona cardioasegurada transfronteriza a nivel mundial, gracias también a las farmacias comunitarias. Pasa, María José, por favor. El proyecto, como he dicho, son 9 entidades las que están pilotando el proyecto. Nosotros participamos fundamentalmente en la detención y triaje de la fibrilación auricular y en las zonas cardioaseguradas. Pasa, María José, por favor. Es un proyecto joven del año pasado, segundo semestre del 2024, en el que ahora mismo estamos iniciando y creando los equipos y formando al personal y verificando el material. Está previsto para mitad de este año ya empezar el pilotaje y el ajuste de necesidades y en principio está previsto también su finalización para diciembre del año 2026. Perfecto, Carlos. El siguiente proyecto, este es uno de los proyectos, el siguiente proyecto se llama Procure, pues lo va a presentar Rocío San Juan, que debe estar por ahí. Rocío. Buenos días.
Eso es. Buenos días. Rocío San Juan es bióloga, que me ha preguntado Manolo antes, ¿por qué has puesto las biólogas en las acreditaciones? Pues es bióloga, trabaja para IBIMA y 061, es una gestora de proyectos nuestra. Es experta en metodología de la investigación y lleva el proyecto Procure. Adelante, Rocío. Buenos días. Este proyecto es un proyecto europeo en el que participan 24 organizaciones, tanto públicas y privadas, de 11 países de la Unión Europea, que están involucradas en la compra pública sanitaria. El objetivo del proyecto es hacer una evaluación de estos métodos de compra pública sanitaria para fortalecer la resiliencia y eficiencia de las prácticas actuales. Esto es a nivel europeo. Y para asegurar que los sistemas de salud públicos estén bien preparados para cualquier crisis sanitaria futura que pueda ocurrir. El proyecto dura 18 meses. Sí, bien claro. Y bueno, como parte del 061, pues este es el equipo. Tendríamos el investigador principal, José María Carrascosa, Héctor Maraví, que se ha incorporado recientemente al proyecto, y Rosa Baena y yo, que somos gestoras del proyecto. Si puedes pasar, gracias. Empezó en diciembre de 2023 y los objetivos, los entregables más importantes, se ponen aquí. En octubre se realizó un estudio observacional sobre el entorno sanitario de contratación en Europa. Este estudio se hizo por países. En diciembre se aplicó una metodología Delphi para identificar los temas clave para las prácticas exitosas de contratación. Y ahora, desde enero hasta abril, estamos con el análisis estratégico tanto de este estudio observacional como del método Delphi, que van a generar unas sesiones de diálogo estructurado donde participan todos los países, con el objetivo final, que será en mayo de este año, de generar nuevas estrategias nacionales para la contratación pública del sector de salud. Se harán también por países y luego unas recomendaciones generales para la Unión Europea para una gestión integral de la contratación pública durante una posible crisis sanitaria. Muy bien, gracias, Rocío. Veréis, el tercer proyecto que os vamos a presentar se llama Proyecto Triaje. Lo presento yo porque soy la investigadora principal. Es financiación competitiva, nos la han dado hace prácticamente un mes y se trata de desarrollar, es más cercano a vosotros, se trata de desarrollar un modelo de inteligencia artificial que mejore la precisión del triaje telefónico. Es decir, vamos a intentar que con inteligencia artificial seamos capaces de detectar la prioridad 1 desde el centro coordinador en los pacientes inconscientes o en parada, en el dolor torácico, la dificultad respiratoria y el accidente cerebrovascular. Conoceremos el rendimiento actual del centro coordinador, lo cual es muy interesante, y además lo compararemos con el modelo de IA. El equipo está compuesto por el responsable de inteligencia, de Big Data de Fundación Progreso y Salud, y por nuestra parte está Auxiliadora Caballero, que es la responsable de centros coordinadores, Carlos Romero y Cristina López. La situación del cronograma, bueno, pues acabamos de empezar, acaba de salir el contrato de científico de datos que se resolverá en unos días y terminaremos en diciembre de 2027 con la publicación de resultados. Paso la palabra a Carlos Romero con el proyecto Vida. Buenos días. Yo presento el proyecto Vida. Vida es un proyecto innovador que utiliza ropa con sensores incorporados para cuidar mejor la salud de los pacientes, especialmente en aquellos con enfermedades crónicas y pluripatologías que necesitan un seguimiento continuo. Esta tecnología representa un gran avance en la forma de atenderlo. Como sistema completo, no es solo el desarrollo de una ropa, ofrece una serie de ventajas. La ropa recoge la información importante sobre la salud del paciente y la envía de forma segura a una plataforma médica digital, permitiendo un seguimiento constante sin que el paciente tenga que hacer nada especial. Gracias a tecnología avanzada, y metemos también parte de inteligencia artificial, podemos detectar posibles problemas de salud antes de que el paciente se descompense, lo que nos permite actuar de forma preventiva y evitar complicaciones. Y todo se conecta automáticamente con el sistema sanitario, permitiendo que los profesionales estén informados y coordinados
para dar la mejor atención al paciente, mejorando así la calidad de la atención y la eficiencia del sistema. Siguiente, María José, por favor. El proyecto está siguiendo un proceso especial de desarrollo que implica la colaboración entre el sistema sanitario público y empresas privadas. Ahora mismo estamos comenzando una nueva fase importante, la fase de licitación, que definirá el futuro del proyecto. Primero, identificamos qué necesitaba nuestro sistema sanitario, estudiando en detalle los retos actuales y las posibles soluciones. Después, nos reunimos con varias empresas que han mostrado mucho interés en desarrollar esta solución con nosotros, aportando su experiencia y conocimiento técnico. Y las ideas y sugerencias de estas empresas están siendo fundamentales para definir exactamente cómo queremos que sea el producto final, asegurando que sea práctico, efectivo y realmente útil para nuestros pacientes y profesionales sanitarios. Pasa, por favor. El equipo de trabajo lo integramos María José Luque y un servidor, combinando nuestra experiencia clínica con el conocimiento en innovación sanitaria. Muchas gracias. Perfecto, Carlos. Bueno, pues os presento a José Ignacio del Juan, que no sé si está por aquí porque estaba Sí, estoy. coordinando. Eso, perfecto. Ha cogido justo el descanso para presentarnos este proyecto que es magnífico. José, cuéntanos. Hola, buenos días. Se me ve, ¿no? Muy bien, vengo a presentar el proyecto DESA, un proyecto que hemos empezado muy recientemente y consiste pues en algo que es muy novedoso, que se está haciendo desde hace muy poco tiempo en el ámbito del paciente crítico, que es crear un repositorio Open Data, un repositorio de datos abiertos, en este caso de pacientes críticos atendidos en el entorno prehospitalario por unidades nuestras del 061. Esto se está haciendo a nivel nacional e internacional, crear repositorios Open Data de pacientes. Son repositorios que tienen cientos de miles de registros. Se calcula que nuestro repositorio de esa comenzará con unos 250.000 pacientes y todas las variables que incluyen estos pacientes. Y sí que es cierto que en España se han hecho repositorios abiertos de 3 bases de datos, pero ninguna lo hace en el entorno prehospitalario. Son todos pacientes de UCI y de hospital, ¿vale? ¿Por qué hacemos esto? Bueno, pues con 3 ideas fundamentales. Primero, favorecer la generación de conocimiento mediante el desarrollo de proyectos de investigación, de forma que cualquier investigador que cumpla una serie de requisitos pueda acceder a este repositorio de pacientes y pueda desarrollar un proyecto de investigación. En segundo lugar, para establecer modelos predictivos que nos permitan ver cómo es la evolución de las patologías que atendemos y cómo evolucionan los pacientes que nosotros atendemos, ¿vale? Y en tercer lugar, pues aplicar estas nuevas tecnologías emergentes de las que ya hemos hablado en algunos proyectos, ¿no? El Big Data e inteligencia artificial, para optimizar la toma de decisiones en nuestro día a día y para ver cómo podemos mejorar también estos recursos, los recursos de los que disponemos. El equipo lo formamos investigadores tanto del Centro de Emergencia Sanitaria 061 como de la Fundación Progreso y Salud. Estamos en colaboración con Miguel Ángel Armengol, que es un ingeniero de datos que viene de investigar en el Instituto de Massachusetts, o sea, un hombre que tiene muchísima experiencia en Big Data. También está con nosotros Carlos Romero, que lo acabáis de escuchar, Sara Cabrera y Conchi Galeano de Sevilla, María José y Carlos Ruiz, que también ha participado por parte de la Fundación Progreso y Salud. Pasa por favor, María José. Estamos en una situación muy inicial. Empezamos el proyecto en octubre de este año. Ahora mismo estamos redactando la memoria, el protocolo de investigación, porque nuestra idea es presentarlo a la convocatoria del Carlos III, de los proyectos FID, de investigación más desarrollo más innovación en salud, que termina el plazo este marzo. Así que estamos en pleno proceso. El proyecto va a durar 3 años y calculamos que para junio de 2027 tengamos la base de datos publicada y empecemos con la difusión. Muchas gracias, José Ignacio. Bueno, pues ahora os presento a Cristina López, que es médico de Almería y que lleva este proyecto tan bonito de vía aérea. Hola, muy buenos días. Bueno, pues el proyecto se llama FIER,
el fonema en inglés significa miedo y viene a representar un poco ese respeto que nos puede dar el abordaje de pacientes a los que hay que hacer un manejo de avanzado de la vía aérea. Y sobre todo cuando es una vía aérea difícil o cuando tenemos poco entrenamiento. La hipótesis que teníamos con este proyecto es que creemos que la creación de un registro nos va a proporcionar una mejora de la calidad asistencial y la seguridad del paciente crítico emergente prehospitalario y también una disminución de la morbimortalidad. Entre los objetivos principales, ¿cuáles tenemos? Pues en primer lugar, construir el registro y intentar estandarizar un procedimiento de buenas prácticas clínicas para el manejo avanzado de la vía aérea. Y como objetivos específicos, pues en primer lugar, describir la incidencia, indicación y situación clínica del paciente crítico al que le vamos a realizar el manejo avanzado de la vía aérea, intentar validar y diseñar una escala de predicción de vía aérea difícil que se adapte a nuestro medio prehospitalario, porque actualmente, aunque venimos utilizando algunas, no están validadas para nuestro medio. Evaluar las decisiones tomadas, el manejo, las técnicas que hemos empleado, los cuidados. Para esto es súper importante que cumplimentemos bien la parte de procedimiento de vía aérea dentro de Historia Clínica Digital de Movilidad. Crear un observatorio de seguridad del paciente para intentar identificar si lo que hacemos tiene consecuencias, tanto complicaciones precoces como tardías, ver si no sabemos cómo estamos haciendo las cosas, pues no vamos a poder mejorar, ¿no? Entonces queremos identificar estas complicaciones y finalmente pues analizar los resultados en salud, la mortalidad, días de ingreso y estancia en UCI. Pasa, María José. Este es el maravilloso equipo que hemos formado. Carmen, enfermera de Málaga, Marta y Pilar son médicos de Sevilla, María José, Rocío, que ya la conocéis, y Bruno, que es pediatra y también trabaja para la Universidad de Almería. Y es un proyecto reciente, empezamos con esto, la idea a mitad de 2024. Actualmente estamos un poco en stand-by porque estamos esperando la aprobación del Comité de Ética, que la iniciamos en diciembre, y también que hemos solicitado el registro para obtener los datos automáticos a sede central, que estamos esperando que nos los den. En cuanto nos los den ya podremos ponernos a analizar los datos. Y la idea es extraer datos de 2023, 2024 y 2025. Para terminar, vamos a intentar terminar el proyecto a final de 2026, pero como es un registro, luego lo mantendremos y esto seguirá de manera prospectiva. Cada año iremos teniendo una reposición de datos. Y ya está. Muchas gracias, Cristina. Fantástico el proyecto. Y ahora tenemos por aquí a Lorena Cuesta, que es médico de emergencias de Málaga. Este proyecto es especialmente precioso para mí porque ha salido de una gestión de una mentorización con Juan Antonio Péculo, que es el más senior que tenemos en la unidad, y creo que está funcionando el grupo de forma fantástica. Lorena. Hola a todos. Bueno, muchas gracias por vuestra atención. Y a ver, bueno, voy a comentar un poquito de qué va nuestro proyecto. El objetivo principal es diseñar y validar una nueva herramienta para medir la experiencia de los profesionales implicados en la transferencia entre urgencia y emergencia extrahospitalaria. La herramienta la hemos denominado escala TRUE, escala de experiencia de profesionales de transferencia en pacientes entre urgencia y emergencia. Dentro del objetivo específico están el de conocer la opinión, conocimiento y práctica habitual de los profesionales. Además de los criterios de validación de la escala, se realizará una evaluación de la validez y la fiabilidad. Se evaluará la validez de la herramienta teniendo a dos de sus dimensiones, validez de concepto y validez de constructo. Vale, y ahora si os presento al equipo. Siguiente diapositiva. Bueno, pues María José Luque, que ya la conocéis todos. Juan Antonio Péculo, que como bien ha dicho María José, es mi mentor y mano derecha. La verdad que me está siendo de gran ayuda porque tenemos una forma de trabajar muy similar. Además, él tiene un máster oficial de investigación e innovación de cuidados, es doctor en ciencias de la salud por la Universidad de Cádiz.
También está Marlene, enfermera del 061, súper trabajadora e increíble. Y Cristina Oliva, que bueno, ella no sonará, ella tiene una amplia experiencia profesional en urgencia y emergencia. Las dos trabajamos juntas en Londres muchos años y actualmente está trabajando en sistemas de información sobre enfermedades raras en la región de Murcia. Vale, y ahora pasamos al cronograma. Bueno, todo este proyecto comenzó hace bastante tiempo, en 2022. Comencé un tema que me gustó lo propuse en un curso de investigación y empecé con la búsqueda bibliográfica, antecedentes y memoria. Ya en mayo de 2024 se hizo más patente, pudimos formar el grupo de investigación. En julio de 2024 solicitamos aprobación por el Comité de Bioética, del cual seguimos esperando respuesta. En noviembre de 2024 tenemos la primera reunión con expertos, que muchos de aquí habéis participado. En diciembre de 2024 hemos comenzado con el pilotaje y esperamos que para abril y mayo la escala esté validada y comencemos con su divulgación. Perfecto. Gracias, Lorena. Gracias. Bueno, pues el Oscar, el que os voy a presentar ahora, es el más antiguo, creo, que los que tenemos. Hay que agradecer a Fernando Rosell, médico de Almería, que ya está jubilado, el inicio de este registro, que además está ya metido en el Registro Nacional y el Registro Europeo de Parada Cardíaca. ¿Vale? El registro normalmente pretende conocer la incidencia de la patología que estudia, analizar si estamos manejando de forma efectiva y nos adherimos a las guías y procedimientos, y revisar la supervivencia y aquellos aspectos que vamos a estudiar. He olvidado, perdonar, que Miguel Ángel Paz ha llegado de una guardia corriendo y estoy yo y lo tenemos por aquí y os lo va a presentar él, ¿vale? Bueno, buenos días. Ya tú has dicho la parte de los objetivos, ¿no? Esto sí recordad que es un registro continuo de pacientes a nivel de toda España, donde participan todos los sistemas de emergencia extrahospitalaria de España para recoger todas las paradas cardíacas extrahospitalarias. Pero además de eso está vinculado, como pone ahí, al registro europeo de parada cardíaca, el Eureka, y entonces pues todos esos datos luego se vuelcan a este proyecto europeo, ¿vale? Los objetivos pues ya lo ha dicho María José, pero fundamentalmente a base de todos esos registros sacar datos para mejorar la supervivencia con un buen estado neurológico, ¿no? Que al final es lo que nos importa. Dale a la siguiente, por favor. El grupo en Andalucía está formado por la investigadora principal, que es María José, por eso ella ha comentado los objetivos, y luego están todas estas personas que veis aquí, pertenecientes a CES, como Carmen Gutiérrez, enfermera de Málaga, Reme Soto, médica de Málaga, María del Mar Ruiz, que es médico de Sevilla, Luis Olavarría y Fernando Ayuso. Luis se ha jubilado, pero todavía pertenece a este grupo. Y falta una colaboradora imprescindible, que es María del Mar Valverde, que es la que recogía datos de siempre de estas paradas y es una colaboradora imprescindible, como digo. Pasa a la siguiente, por favor. Bueno, el cronograma de esta situación del registro continuo es que en mayo del 2021 es cuando retomamos este registro Oscar, porque había habido 2 años en los que no se habían recogido datos. En el 2022 se ha recogido completamente todos los datos de todas las paradas cardíacas en Andalucía, y incorporado a este registro, pues con ello se ha publicado por parte del proyecto Oscar un artículo en emergencia y resucitación, que es el que tenéis ahí abajo, que es la incidencia, tratamiento y factores asociados con la supervivencia de las paradas en España a partir de los datos del informe del 2022. En el 2023 ha habido un cambio nuevo en las variables que se registraban por el USTRI nuevo, y además esto ha pasado a ser un registro continuo donde se van registrando continuamente todas las paradas, ¿no? En 2024 se ha cambiado de nuevo el registro clínico y entonces ahora se meten las variables de otra manera. Y en cuanto a los proyectos que nos quedan o los futuros, ¿no? Para diciembre del 2025 está previsto que se publiquen en emergencia los resultados nacionales de las paradas del 2024.
Y luego tenemos en proyecto 2 estudios o 2 artículos que están en este momento en fase de preparación, que uno sería un artículo propio sobre formación en soporte vital avanzado, basado en los cursos de soporte vital avanzado por equipos que se hicieron para la empresa en el año pasado, y un artículo propio también de fibrilación ventricular refractaria con todos estos datos que van saliendo de ese registro continuo de paradas extrahospitalarias que hacemos en Andalucía para incorporarlo a ese registro nacional y europeo. Y muchas gracias y termino. Muchas gracias, Miguel Ángel. Pasamos al siguiente proyecto. Me recuerda, Manolo, que si necesitáis preguntar algo sobre algún proyecto o necesitáis decirnos algo, que lo podéis hacer a través de preguntas y respuestas, ¿vale? El suicidio lo está estudiando un grupo liderado por Susana de Castro, que debe estar por ahí, Susana, y os va a explicar su proyecto. Bueno, muchas gracias. Pues sí, estamos desde el año 2023 estudiando qué ha pasado y qué está pasando con este enorme problema que todos ya conocemos, ¿no? Qué está pasando en concreto en nuestro ámbito asistencial, tanto desde coordinación como en los equipos de emergencia. Y bueno, esto empezó como un proyecto de investigación en el año 2023, que ya redactamos Carlos y yo, que éramos los investigadores del proyecto. Y bueno, y se ha convertido ya en el tema de mi tesis doctoral. El objetivo principal es conocer y analizar ese perfil epidemiológico de las personas que atendemos por conducta suicida y cuáles son las características de la atención que hemos prestado en un periodo bastante amplio, desde 2015 a 2024, en un periodo de 10 años, tanto a nivel de coordinación como a nivel asistencial. Y nos hacíamos muchas preguntas, ¿no? Por ejemplo, si podemos identificar patrones y tendencias desde este espacio asistencial que también es tan desconocido en muchos casos, ¿no? Y que pueda contribuir a la prevención del suicidio, aunque estemos hablando de la emergencia prehospitalaria. Cuáles son aquellas diferencias significativas que nosotros como profesionales hemos traducido y hemos realizado en la atención de estas personas a lo largo de todo el periodo de estudio. Cuál ha sido esa evolución, sin olvidar que hay un hito importantísimo que todos sabemos que es el año de la pandemia, el año 2020, y que ha supuesto un antes y un después también en todo relacionado con la salud mental y en concreto con el tema del suicidio. Y me interesa especialmente que hemos hecho las enfermeras de emergencia en relación a la vulnerabilidad de todas estas personas que muestran conducta suicida a lo largo de estos años y cómo hemos actuado en consecuencia. Pasa, por favor, María José. Bueno, este es el equipo de trabajo, aparte de Carlos Romero, como decía, y yo, que iniciamos el proyecto. Está también Javier Gómez, que sabéis que es el responsable de este tema del suicidio del Grupo de Salud Mental en nuestra organización. Y luego, por supuesto, pues las 2 personas que van a dirigir y tutorizar mi tesis doctoral en la Universidad de Jaén. Personas, además, a las que tengo enorme confianza porque las conozco y conozco su trayectoria de mucho peso desde hace muchos años. Pasa, por favor. Y bueno, nada, tenemos la autorización del Comité de Ética, la teníamos desde enero de 2024, pedimos una ampliación para ampliar los datos precisamente de ese año y nos la concedieron a final de 2024. Inicié el programa de doctorado en el mes de diciembre. No solo pretendemos publicar artículos interesantes, sino también hacer una búsqueda activa de financiación para este proyecto. Y por supuesto que se traduzca también en elementos que sean valiosos para nosotros como organización, ¿no? Actualización del proceso asistencial, por ejemplo, trabajar otros protocolos que tenemos que hacer con otros operativos que también coinciden con nosotros en esta asistencia, y bueno, y al final pues defender mi tesis y hacer una divulgación de resultados. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Susana. Bueno, pues Javier Gómez nos va a presentar un trabajo que se está haciendo en Huelva bastante interesante sobre el edema agudo de pulmón y los vasodilatadores arteriales.
Sí, hola, muy buenas. Bueno, esto surgió hace unos cuantos años y la hipótesis era el trabajo de los vasodilatadores arteriales en el tratamiento del edema agudo de pulmón acompañado de hipertensión arterial. Y el objetivo era comparar el uso de los vasodilatadores, el tratamiento clásico, que son vasodilatadores venosos integrados por la furosemida, los diuréticos, furosemida, la nitroglicerina y la morfina, en comparación con, y por supuesto, la oxigenoterapia en comparación con los vasodilatadores arteriales y la oxigenoterapia. Pasa, por favor. Perdón. Vale. Entonces, lo vemos aquí, todos estos son casos recogidos en el Servicio Provincial de Huelva. Y entonces, en un primer caso, es el estudio a través de la edema agudo de pulmón más hipertensión, considerada esta como una presión arterial sistólica al inicio de la asistencia igual o superior a 140 milímetros de mercurio. Se han recogido 1.781 pacientes, de los cuales 1.644 son tratados con vasodilatadores venosos y 137 con vasodilatadores arteriales. Y a través de este inicio de trabajo surgieron otras posibilidades de evaluación, ¿no? Como era el estudio de todas las edemas agudas de pulmón con hipertensión, tensión normal o hipotensión para ver un poco los resultados finales. Con el DIRAYA, la continuidad del paciente con edema agudo de pulmón, una vez que lo dejamos en la puerta de urgencia, saber cómo es su evolución dentro del hospital al alta o bien porque hay éxitos, y también la estratificación de los riesgos que muchas veces se consideran para trasladar a los pacientes. En el caso del Centro de Emergencia Sanitaria 061 está lo de la frecuencia respiratoria inferior a 8 respiraciones por minuto o superior a 25 por minuto, saturación del oxígeno inferior a 91% o la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Todo esto son valores a tener en cuenta y queremos también hacer referencia a que las variables dependientes donde nos vamos a basar el estudio es en dos factores claros y evidentes. Uno que es la necesidad de aislamiento de la vía aérea por intubación orotraqueal y la parada cardiorrespiratoria que necesita reanimación cardiopulmonar. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí un pequeño resumen a modo de ejemplo, no es nada concluyente, pero vemos que tenemos los vasodilatadores venosos, están los vasodilatadores arteriales y si hay vasodilatación o no hay vasodilatación, sí o no. Y entonces es curioso que donde no existe vasodilatación, que está considerada por un descenso del 20% en la sistólica o diastólica con respecto al inicio del tratamiento, o bien un descenso de la diastólica por debajo de 100 milímetros de mercurio. Bueno, pues en donde no existen estos conceptos de vasodilatación es donde mayor porcentaje de reanimación cardiopulmonar o intubación orotraqueal existe en todos los casos dispuestos. Y bueno, estamos ahora ya en el proceso del estudio estadístico y bueno, esperamos que en breve tengamos los resultados, de aquí a 2 o 3 meses tengamos los resultados y esperamos también hacer una publicación de los datos a nivel de la revista científica. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Javier. Bueno, pues este estaba un poquito más avanzado y ahora vamos a hablar de la enfermería y los equipos de coordinación avanzada, que están haciendo un trabajo muy interesante sobre el ECA, ¿vale? Y lo está liderando Miguel Ángel Díaz, enfermero de Málaga. Adelante, Miguel Ángel. Hola, buenos días a todos. Pues nada, estamos trabajando sobre el equipo de coordinación avanzada porque entendemos que en este tiempo de transición pues deberíamos poner números de qué está haciendo este recurso. Y bueno, nuestra pregunta de investigación, por empezar un poco desde el punto de vista metodológico, sería pues, ¿cuál es la utilización del recurso? ¿Qué perfil tienen los pacientes atendidos por el mismo? Y eso lo vamos a hacer pues desde que tenemos registro electrónico, que es desde 2013. O sea, vamos a utilizar todos los datos. Por lo tanto, trabajaríamos con todos los registros de toda Andalucía desde el año 2013 hasta ahora, ¿no? Y eso lo vamos a evaluar en términos de intervenciones y de resultados.
Para conseguir la respuesta a esa pregunta de investigación nos planteamos estos objetivos. Por un lado, queremos medir la actividad, qué perfil de pacientes son los que atiende el equipo de coordinación avanzada, cuáles son los cuidados de enfermería que realiza, cuál ha sido la evolución, si ha habido alguna evolución de los recursos a lo largo del tiempo de este recurso, y por último, evaluar los resultados de cuál es la asistencia que presta el ECA. Cuando tú quieras, María José. Vale, pues el cronograma que tenemos pues ha sido, empezamos en enero de 2024 con la memoria del proyecto, pasamos por el comité de bioética desde febrero y por fin tuvimos la aprobación en octubre de 2024. La obtención de datos fue en junio del año pasado y ahora estamos en el proceso del curetaje de datos. Las bases de datos nuestras es verdad que son muy extensas, pero necesitan de mucho trabajo para dejarlas limpias y poder extraer resultados y conclusiones que sean fidedignas. Entonces ahí tenemos a Carlos Romero, que es el que realmente lidera esa parte, ¿no? Y tenemos previsto ya para abril-junio hacer el análisis de datos, de esos datos ya limpios y publicar los resultados sobre julio-septiembre. Ese sería el cronograma que tenemos planteado. Bueno, nuestro equipo es, como no podría ser de otra manera, el enfermero referente en el equipo de coordinación avanzada, como puede ser Enrique Coca, ¿vale? Y luego a Carlos Romero, que aquí aparece pues con nuestra mascota de la base, que es Kira, por deseo expreso de él, y yo mismo. Así que nada. Muchas gracias por darnos la oportunidad de compartir lo que estamos haciendo. Saludos. Gracias, Miguel. Como veis, tenemos un montón de proyectos. Este nos lo dieron hace escasamente 2 semanas, ¿vale? Nos han financiado con 15.000 euros un asistente de inteligencia artificial que tenemos 18 meses para hacer, en el que vamos a intentar que interprete consultas en lenguaje natural y tanto de gestión sanitaria como de casos clínicos en tiempo real y con manos libres, basado en nuestro mapa de procesos y guías clínicas evaluadas. Es por eso que es tan importante que los grupos de trabajo y las comisiones redacten procesos actualizados de todos los temas que nos interese, que se puedan consultar desde el asistente. El equipo es Miguel Ángel Díaz, que aparece como investigador principal. Yo soy la COIPE y están metidos tanto Carmen Gutiérrez, enfermera de Málaga, como Carlos Romero, Enrique Coca y Luis Olavarría. Empezamos en febrero del 2025 porque recogemos el premio, el cheque lo recogemos el 11 de febrero y a partir de ahí tenemos 18 meses en los que debemos hacer en marzo-abril una primera prueba de concepto que se irá afinando y mejorando con una evaluación en tiempo real, es decir, uso y evaluación, para lo que os pediremos mucha colaboración y lo terminaremos en junio del 2026. Hemos terminado los proyectos, no sé si os ha resultado muy pesado, pero es que es verdad que son muchos y todavía faltan algunos. Para los que no estáis metidos en ningún grupo, tenemos que deciros que tenemos proyectos huérfanos y que buscamos a veces determinados perfiles de investigador. Entonces, por ejemplo, tenemos un proyecto entero escrito, tanto de carnografía como de cuidado paliativo, que no tienen equipo ahora mismo, pero que fueron escritos por personal durante un curso por personal del 061. El registro de trauma grave que había quedado muy rezagado y se está reiniciando en este momento y ya tiene equipo, y el registro de ictus que no sé muy bien por dónde está. Entonces, cuando requerimos investigadores colaboradores o investigadores principales con determinados perfiles, nuestro problema es que no sabemos dónde buscarlos, o sea, no sabemos cómo contactar con vosotros, ¿vale? Además, tenemos varios nuevos proyectos que están solicitados, pero todavía no ha salido la resolución y no sabemos si están financiados. De estos que veis aquí, 2 de ellos son europeos y 2 son nacionales. Si queréis lanzar un proyecto, lo mejor es que os pongáis en contacto con nosotros y que leáis el PG 80.
Los pasos son estos, ¿vale? La financiación es opcional. No es opcional el comité de ética. Hay que pedirlo siempre y no podemos proporcionar ningún dato sin que pase el proyecto por el comité de ética. Por mi parte, yo he terminado. Creo que el aprendizaje que he tenido de estos escasos 6 meses es que está claro que tengo equipo, vamos, yo mi queja principal era que de dónde iba a sacar los investigadores. He aprendido un montón de toda la gente a la que había escuchado durante las charlas y la verdad es que tengo que agradecerlos mucho todas las horas y el trabajo que nos han proporcionado. Cualquier cosa que necesitéis, ya sabéis dónde estamos y los correos están para que los utilicéis, ¿vale? Voy a dejar de compartir y le voy a pasar la palabra a Rocío San Juan para que presente su sesión de formación de búsqueda bibliográfica. Ahora ya no veis mi pantalla, ¿verdad? No. No, ¿verdad? Bueno, pues Rocío, cuando quieras, compartes tú. A ver si se ve. ¿Se ve la presentación? Sí. Genial. Bueno, pues buenos días de nuevo. Vamos a iniciar la sesión de búsqueda bibliográfica. Un segundillo, Rocío. Los demás podéis quitar el vídeo ya. Como ya no vamos a saltar va a hablar siempre Rocío, quitar vídeo y micrófono para que se escuche bien, ¿vale? Podéis hacer preguntas en las preguntas y respuestas, ya sabéis, ¿vale? Gracias. Perdona, Rocío. Vamos a empezar con la definición de búsqueda bibliográfica, que es el conjunto de procedimientos encaminados a localizar y recuperar referencias o documentos que corresponden a una consulta específica. En ciencias de la salud, la búsqueda la utilizamos generalmente para resolver problemas clínicos o asistenciales, redactar o actualizar un protocolo o guía de práctica clínica, consultar información sobre medicamentos, realizar un estudio o proyecto de investigación o para proporcionar información a los pacientes, entre otras. Entonces, dependiendo del tipo de pregunta que queramos resolver, debemos acudir a una fuente de información u otras. ¿Dónde buscamos esta información? Las fuentes se pueden encuadrar según el tipo de información que contengan y se dividen en primarias, secundarias y terciarias. Las primarias son los documentos que contienen información de carácter original y que no han sido sometidas a ningún tipo de interpretación. Un ejemplo de ello son los libros, revistas científicas o tesis doctorales. Las fuentes de información secundarias son aquellas que resultan del análisis y tratamiento de las fuentes primarias, en las que normalmente se recopilan, organizan y categorizan la información contenida en estas, facilitando que la podamos buscar de una forma estructurada y sistemática. Ejemplos de estas pues, serían los catálogos de bibliotecas o las bases de datos bibliográficas, como PubMed, Embase, Scopus, WOS, TSEO, hay muchísimas. Y las fuentes terciarias son los documentos que son resultado de la evaluación sistematizada y de la síntesis de las fuentes primarias sobre un tema clínico. Son fuentes que llevan implícita la valoración crítica de los documentos para analizar su validez, importancia y aplicabilidad. Son las fuentes de información ligadas a la medicina basada en la evidencia. Y ejemplos de ellas pues son las revisiones sistemáticas, guías de práctica clínica o informes de agencias de evaluación de tecnología sanitaria. También hay bases de datos específicas de medicina basada en la evidencia, como TRID y Cochrane. Estas fuentes terciarias, los documentos que lo contienen, son muy apreciados por los investigadores y los profesionales clínicos, porque sintetizan y ponen al día cualquier investigación, ¿no?, en un tema clínico. ¿Qué nivel de evidencia aportan las diversas fuentes? Pues tradicionalmente la evidencia científica se ha representado como una pirámide donde se establece una jerarquía de niveles de evidencia, basada fundamentalmente en el diseño del estudio, donde los estudios de diseños más débiles se establecen en la base de la pirámide, que serían la opinión de expertos, revisiones narrativas, investigación en animales o series de casos clínicos.
Y en la parte superior de la pirámide, los de mayor evidencia científica, que se corresponden a las revisiones sistemáticas y los metaanálisis. Con el tiempo se vio que el diseño de los estudios no es suficiente para garantizar la inexistencia de sesgo, ya que estudios con el mismo diseño pueden ser muy diversos en cuanto a su calidad y pueden dar resultados muy diferentes y contradictorios. Por tanto, se hace notorio que es necesario realizar un análisis del estudio, así como de sus características individuales. Esto hizo que surgiera una proliferación de sistemas de clasificaciones para valorar la calidad de la evidencia, cada uno con sus características y limitaciones particulares, lo que genera diferentes interpretaciones en los grados de evidencia. Y ante esta situación surge la metodología GRE, que es una guía de práctica clínica que establece criterios unificados y transparentes para clasificar la calidad de la evidencia y la fuerza de las recomendaciones. Esta metodología se incorpora a la pirámide de evidencia tradicional y se establece un nuevo modelo revisado donde hay dos diferencias básicas con respecto al anterior. Las líneas que separan los estudios se vuelven onduladas, representando las distintas calidades de los estudios, y las revisiones sistemáticas y los metaanálisis se destroncan de la pirámide. En este modelo actual se entiende que las revisiones sistemáticas y los metaanálisis son una lupa a través de la cual deben ser examinados los otros tipos de estudios. Así, tanto las revisiones sistemáticas como los metaanálisis serían las herramientas para evaluar la calidad de la evidencia. Respecto a los estudios de revisión, hay diferentes clasificaciones de los tipos de revisiones, desde las revisiones narrativas, que son las que menos evidencia científica tienen, hasta las revisiones sistemáticas y metaanálisis, que son las de mayor calidad científica. A modo de esquema, os pongo en la diapositiva las más representativas actualmente. Las revisiones narrativas se caracterizan por abarcar preguntas amplias y subjetivas y no describen la metodología. Las revisiones de alcance y las revisiones de revisiones describen la metodología, pero se basan también en preguntas amplias. Y las revisiones sistemáticas y los metaanálisis describen una pregunta concreta y estructurada, son objetivas, describen la metodología con criterios unificados y realizan la evaluación de los estudios que lo componen. La diferencia entre revisiones sistemáticas y metaanálisis es que las sistemáticas son cualitativas y en el metaanálisis se utilizan métodos estadísticos para evaluar los resultados, son cuantitativas. De cara a plantearse realizar una revisión, pues hay un árbol de decisión para ver qué tipo de revisión es la más acorde al estudio. Idealmente, hoy en día las revisiones deberían de ser sistemáticas, pero en caso de que sean narrativas, que son las que menos evidencia científica aportan, pues lo ideal sería describir la metodología de la mejor forma posible para aumentar un poco esa calidad. Entonces, en este árbol lo que veis va por preguntas y responde, ¿no? Respuesta dicotómica, sí o no. ¿Queréis reunir toda la evidencia sobre un tema de investigación concreto? Si es que no, pues lo que habría que hacer es una revisión narrativa de la literatura. Si la queréis reunir, la siguiente pregunta es ¿cuántas personas componen el equipo? Porque si solo es una, no se puede realizar una revisión de mayor calidad. Se considera que para la búsqueda de los estudios hace falta al menos 2 personas para que esta búsqueda sea imparcial. La siguiente pregunta es ¿de qué tiempo dispones para hacer esta revisión? Si tienes menos de un año, pues debes de hacer una revisión rápida. Si lo tienes, puedes estar 12 o 18 meses realizando el estudio. La siguiente pregunta sería ¿tienes un tema amplio o varias preguntas? Si es que sí, hay que realizar una revisión de alcance. Y si es que no, la siguiente pregunta sería ¿desea realizar una revisión de otras revisiones? Si es que sí, sería la revisión de revisiones. Y si es que no, la pregunta sería
una concreta y bien formulada, que ya pasaría a las revisiones sistemáticas. Si es cualitativa, es una revisión sistemática, y si es cuantitativa, con método estadístico, pues se utiliza el metaanálisis. Bueno, pues puesto en contexto, vamos a ver los pasos básicos que se necesitan para realizar una búsqueda bibliográfica. El primer paso sería definir la consulta de búsqueda, sería hacer un análisis conceptual. El segundo paso sería seleccionar las bases de datos. El tercero sería construir la estrategia de búsqueda. Y el cuarto, guardar y documentar la búsqueda realizada. Lo primero que hay que hacer es hacer la pregunta correcta, que esto es definir la consulta de búsqueda. Debe expresarse en formato de pregunta de investigación y tiene que ser lo más concreta posible. Un enfoque práctico para formular preguntas de investigación bien estructuradas es el formato PICO, que es el acrónimo de población, intervención, grupo comparado y resultado. Y esto permite identificar los conceptos claves sobre los que se desea obtener la información. Como ejemplo, proponemos la pregunta: ¿la administración de fibrinógenos en pacientes con shock hemorrágico sin transfusión prehospitalaria es eficaz para reducir la mortalidad y los días de hospitalización? Si aplicamos el componente PICO, por población tendríamos pacientes con shock hemorrágico sin transfusión prehospitalaria. La intervención sería la administración de fibrinógenos. El comparador, el grupo control, serían los que no reciben fibrinógenos. Y los resultados medidos, los predefinidos, serían la eficacia para reducir la mortalidad y los días de hospitalización. Entonces, de esta pregunta podríamos obtener los conceptos claves, que en este caso serían shock hemorrágico sin transfusión y transfusión prehospitalaria, fibrinógeno y mortalidad y hospitalización. Otro ejemplo de pregunta PICO, y para que veáis cómo se pasa de una pregunta coloquial y ambigua, como puede ser ¿es bueno operarse la rodilla?, a una bien estructurada y de investigación, pues sería aplicando los componentes. En este caso, la población sería adultos con artrosis de rodilla. La intervención realizada sería la artroscopia de rodilla. El grupo con el que se compara sería el ejercicio físico y el resultado esperado sería la reducción de dolor, quedando así la pregunta como la artroscopia de rodilla en adultos con artrosis reduce el dolor en comparación con el ejercicio físico. Bien, una vez definida los conceptos de la pregunta, el siguiente paso es identificar las palabras clave. Hay que buscar las palabras clave o los términos más significativos que lo representen, así como sus sinónimos, variantes ortográficas y formas abreviadas, desglosando las posibles siglas y acrónimos. Hay que emplear tanto el lenguaje natural como el lenguaje y los términos médicos más académicos, pues para poder recopilar la mayor cantidad de palabras claves posible. Con el mismo ejemplo de la pregunta del fibrinógeno, a partir del concepto clave, pondríamos los sinónimos y las palabras relacionadas. Shock hemorrágico también podría encontrarse como choque hemorrágico. Transfusión prehospitalaria también se podría encontrar como transfusión sanguínea prehospitalaria. Fibrinógeno como factor 1 o factor 1 de coagulación. Mortalidad como muerte, fatalidad o mortalidades. Y hospitalización como hospitalizaciones y tiempo de internación. Esto es un ejemplo donde probablemente haya muchos más sinónimos para cada componente PICO. Pero bueno, por no complicar mucho más el ejemplo, pues he puesto solo algunas. Una vez definida la pregunta para la búsqueda, el siguiente paso es elegir las bases de datos donde vamos a realizarlas. Hay una serie de recomendaciones establecidas por las guías de práctica clínica para elegir las bases de datos. Se aconseja revisar al menos 3 bases de datos. Una de ellas que sea PubMed, otra Embase y otra una base de datos específica acorde a la pregunta
investigación. Pues, por ejemplo, si la pregunta tiene relación con los medicamentos, pues una base de datos que se podría consultar es Vademécum. Si la pregunta es sobre un tratamiento, pues acudía a una base de datos de medicina basada en la evidencia como Cochrane, o si es una actualización de la literatura existente, pues cualquier otra base científica bibliográfica como puede ser WOS o Scopus. Aprovecho aquí para decir que tenemos la biblioteca virtual del SAP y que con el correo corporativo podéis acceder a ella y ahí están recopiladas muchas bases de datos y puede ser bastante útil para hacer una búsqueda, una consulta. Otra cosa importante a la hora de elegir las bases de datos son los criterios de elegibilidad, que son los criterios de inclusión y exclusión de los estudios. Hay que seleccionar los límites que se quieren aplicar. Por ejemplo, cobertura temporal, pues mínimo deben de ser de los 5 últimos años para que se considere que esta búsqueda es actual. El idioma, que mínimo pues también tiene que ser en inglés, porque las bases de datos, pues la gran mayoría están en inglés. Otra sería el diseño del documento, si vamos a buscar ensayos clínicos o revisiones sistemáticas. Y bueno, otra serie de criterios, ¿no? Que ahora después también veremos en un ejemplo con PubMed. Lo último, también importante a la hora de elegir la base de datos, es decidir si se necesita precisión o exhaustividad, que depende también del objetivo de la búsqueda. Se llevará a cabo una búsqueda exhaustiva o de alta sensibilidad cuando se pretende obtener todos los documentos existentes sobre un tema, aunque algunos sean superficiales. Por el contrario, se realiza una búsqueda precisa o de alta especificidad cuando se necesita obtener únicamente documentos muy relevantes sobre el tema. El incremento de la sensibilidad de la búsqueda implica una disminución en la precisión o especificidad de la misma y viceversa. Entonces hay que intentar encontrar un equilibrio entre sensibilidad y especificidad, pues para no correr riesgo de no cubrir documentos relevantes, ¿no? Para la búsqueda que queremos hacer. Si la base de datos permite realizar búsquedas mediante listas de términos estandarizados, también se les llama vocabulario controlado o tesauro, conviene identificar estos términos, ya que aumenta la calidad de los resultados, sobre todo en precisión y en relevancia. Los tesauros más importantes en ciencias de la salud son en inglés PubMed, el tesauro es MESH, encabezamiento de materia médico, y en español el más importante es el de la Biblioteca Virtual de la Salud, que se denominan descriptores en ciencias de la salud. Son también muy útiles, aparte de por darte el vocabulario controlado, porque la búsqueda en los tesauros también te permite encontrar palabras relacionadas y sinónimos. Y en la de la Biblioteca Virtual de la Salud, si buscas el descriptor, también te aparece directamente el tesauro de PubMed en inglés, con lo cual también te facilita la búsqueda. Bueno, aplicando el mismo ejemplo que venimos arrastrando de fibrinógeno en pacientes con shock hemorrágico sin transfusión prehospitalaria, la tabla que estábamos elaborando para la búsqueda quedaría así. Tenemos los conceptos clave, los sinónimos y las palabras clave relacionadas y añadimos una columna con el vocabulario controlado. La misma tabla os la pongo aquí en inglés, que tiene algunas variaciones, y esta sería la tabla de partida para realizar la búsqueda bibliográfica. Y vamos ahora con el paso 3, que es la estrategia de búsqueda. Las instrucciones de búsqueda varían de unas bases de datos a otras, pero se fundamentan todas en los mismos principios y operadores básicos. Generalmente el vocabulario controlado y los comandos de etiqueta de campo son los que difieren por base de datos. Nosotros nos vamos a centrar en realizar una estrategia de búsqueda
en la base de datos de PubMed. Y elegimos esta base de datos porque, entre otras características, es de acceso libre, no, no requiere suscripción, está especializada en ciencias de la salud, contiene un tesauro o vocabulario controlado, es uno de los más utilizados por los investigadores y permite guardar búsquedas, compartirlas y establecer alertas. Lo primero que hay que hacer para elaborar una estrategia de búsqueda es combinar las palabras clave y los términos del tesauro, que es la tabla que vimos anteriormente. Y con esto se construye una estrategia de búsqueda utilizando operadores. Los más comunes son los booleanos, el uso de comillas dobles y paréntesis, y otros operadores como por ejemplo el de truncamiento. Después se aplicarían las etiquetas de campo y los límites de búsqueda, que son estos criterios de elegibilidad de los estudios. Y si vamos por partes, una vez hemos combinado las palabras clave y el vocabulario controlado, pues el siguiente paso sería utilizar los operadores booleanos, que son palabras que se sitúan entre los términos para establecer las condiciones de búsqueda. Y son y, o y no. Normalmente se escriben en mayúsculas y se ordenan de izquierda a derecha. El operador y combina los términos, el operador o los relaciona y el no los excluye. Lo vamos a ver con un ejemplo para cada uno. Si, por ejemplo, se quiere realizar una búsqueda sobre hospitalizaciones por varicela, pues pondríamos el operador y entre hospitalización y varicela y sostendrían todos los trabajos que contienen ambas palabras. Sería el subconjunto central que veis en la diapositiva. Para realizar una búsqueda sobre sarampión o rubeola, utilizando el operador o, sostendrán los trabajos que contengan alguna de las dos palabras o las dos palabras. Y para una búsqueda sobre traqueitis que no sean producidas por el virus de la gripe, pondríamos en este orden traqueitis, no gripe, y nos permite obtener los trabajos en los que no figura la palabra gripe y sí traqueitis. Las comillas dobles se usan en frases de varias palabras y recuperan todos los documentos que utilizan la expresión exacta. Por ejemplo, si queremos buscar bibliografía sobre diabetes gestacional, tendríamos que utilizar las comillas dobles. Si no pusiéramos las comillas, buscaríamos todos los documentos que contienen tanto la palabra diabetes como gestacional por separado y la, y la búsqueda no sería correcta. Otro operador muy importante es el uso de los paréntesis. El paréntesis se utiliza para relacionar correctamente los términos de búsqueda. Los términos incluidos en el paréntesis se buscan primero, como nos daban en matemáticas, y con ese resultado se realiza la siguiente búsqueda. Hay que combinar siempre los términos de un mismo concepto dentro de un conjunto de paréntesis. Por ejemplo, no se van a obtener los mismos resultados si ponemos vacuna y influencia o gripe con los paréntesis en influencia o gripe que sin ellos. La búsqueda sería completamente distinta. También hay otros operadores de búsqueda, como el de truncamiento, que también es uno de los más utilizados. El truncamiento permite recuperar todas las variantes lingüísticas de un término de búsqueda que comparten una misma raíz. Se suele utilizar el símbolo de asterisco o del dólar para sustituir varias letras en una palabra y que así pueda encontrar todas las formas. Un ejemplo que os pongo aquí pues sería hernia. Si le añades el asterisco al final, pues te daría todas las formas posibles de la palabra hernia. Como hernia se utiliza mucho para plural y singular, herniación, hernario, etc. Y el símbolo de interrogación, que también es uno de los más utilizados, se utiliza para sustituir una letra. Un ejemplo sería México. Si pones el símbolo de interrogación, te daría los resultados tanto de México con J como con X. También se utilizan las etiquetas de campo
indican a las bases de datos exactamente dónde buscar. El formato de búsqueda es el término de la búsqueda y entre corchetes, sin espacio, la etiqueta que se quiere aplicar. Por ejemplo, si queremos buscar diabetes, los artículos que contengan la palabra diabetes en el título y en el resumen, pues pondríamos diabetes y entre los corchetes dia. Estas etiquetas se pueden escribir tanto abreviadas como completas. Y aquí tenéis una tabla con los principales campos de búsqueda para PubMed. Estas etiquetas de campo se pueden realizar tanto de la búsqueda básica de PubMed, solo que para ello sí hay que saber escribirlas correctamente y utilizarlas, como en la búsqueda avanzada. La búsqueda avanzada también permite hacer una búsqueda combinada en campos específicos. Por ejemplo, queremos recuperar las referencias que contengan en el título del artículo accidente cerebrovascular y que hayan aparecido publicados en la revista Emergencia de la SEMI. Aquí tendríamos dos términos de búsqueda. El término 1 sería accidente cerebrovascular en el título del artículo y el término 2 sería publicación en la revista Emergencia. En la búsqueda avanzada, seleccionamos en el campo del menú desplegable título, añadimos la palabra de accidente cerebrovascular, clicamos en añadir para que nos aparezca en la caja de búsqueda y ya tendríamos ubicado el término 1 y después volveríamos a desplegar el campo de etiquetas. Esta vez seleccionaríamos revista y pondríamos la que es objeto de la búsqueda, que en este caso sería emergencia. Y la añadimos a la caja de búsqueda con el operador I. Y ya si le damos a buscar, pues nos daría todas las publicaciones de la revista Emergencia que aparecen en el título accidente cerebrovascular, que en este caso pues son 15 artículos. El siguiente paso en la estrategia de búsqueda sería establecer los límites de búsqueda, los filtros, que lo comentábamos antes en la elección de las bases de datos. En PubMed se encuentran a la izquierda, un panel a la izquierda que hay en la búsqueda simple, y bueno, pues entre los más utilizados, pues el límite cronológico, el tipo de documento que se va a buscar, idioma, los grupos de edad, se puede incluir hasta el tipo de especie que estamos buscando, etcétera. Vamos a ver un ejemplo de cómo realizar una estrategia de búsqueda siguiendo con la pregunta de la administración del fibrinógeno. Combinamos las palabras clave y los términos del vocabulario controlados para la búsqueda. Los ponemos correctamente, los similares los incluimos dentro del mismo paréntesis. Y a partir de ahí ya construimos esta estrategia utilizando los operadores, las dobles comillas y los paréntesis. Aquí, por ejemplo, la primera búsqueda correspondería al término de shock hemorrágico. Metemos en paréntesis todos los términos que hemos encontrado relacionados con el OR, con el operador OR. Un segundo paso de búsqueda sería el de transfusión y prehospitalaria, que también los ponemos con el operador y en medio y los términos similares incluidos en paréntesis, y con esto podríamos buscar shock hemorrágico con el operador no, transfusión y prehospitalaria, que sería la búsqueda 3 que veis en negro. Esta se podría poner tanto en la búsqueda simple directamente en PubMed, como la podríamos construir desde el avanzado. Una vez tenemos esta búsqueda, le añadimos el término del fibrinógeno, sería la búsqueda 5, y como veis también utilizamos el operador booleano i, y al fibrinógeno le añadimos después los términos de mortalidad. Nos daría, las búsquedas se suelen hacer de 2 en 2 para no cometer errores en las instrucciones
de búsqueda. Y por último, el término de hospitalización. Aquí, como veis, en hospital he utilizado el operador de truncamiento para que me lo dé tanto en singular como en plural. Y así la búsqueda final, la que nos interesa, pues nos quedaría de esta guisa, que como veis es un mamotreto horroroso y que luego, bueno, pues cualquier error pues nos puede conducir a una búsqueda errónea, ¿no? Entonces hay que tener muy en cuenta, poner bien estos términos. Esta sería una estrategia de todas las posibles con el ejemplo que estamos utilizando. Otra estrategia con el mismo ejemplo sería construir la primera búsqueda con los términos de hechos hemorrágicos. Esta vez, como es un término que tiene mucha bibliografía, pues lo que queremos es que solo nos haga búsqueda en el título y en el resumen. O sea, en artículos que aparezcan este término en el título y en el resumen. Aquí hay un fallo. En el primero, en hechos hemorrágicos, no debería de haber un espacio entre el término y los corchetes. Eso está mal, me acabo de dar cuenta. La segunda búsqueda correspondería al fibrinógeno. A ver, tengo que quitar la pantalla. Sí, con el operador y los términos de prehospitalario, quedándonos esta búsqueda 3, que sería el primer término a buscar. Y a esta le añadimos el cuarto paso de la búsqueda, que sería la mortalidad. Después añadimos la hospitalización y nos quedaría la búsqueda 7, que sería la búsqueda final. Aquí lo que hemos hecho es omitir la búsqueda con transfusión sanguínea. Entonces, esta búsqueda sería la final y creo recordar, porque además de este ejemplo que estamos utilizando, hay muy poca bibliografía. Creo que con esta búsqueda, no sé si daban unos 6 artículos. Otra forma de utilizar este sistema de búsqueda bibliográfica, que no siempre tiene que ser para investigación, es para cualquier consulta sobre asistencia general, ¿no? En emergencias prehospitalarias. Aquí a la pregunta pico en la población, pues sería cualquier persona con una asistencia inicial en emergencias prehospitalarias. La intervención pues sería, pues bueno, la concreta que en ese momento tengáis. Aquí hay pues distintos ejemplos, el comparador y los resultados predefinidos, pues también, ¿no? Relacionados a la búsqueda concreta, a la pregunta que tengáis, y el diseño del estudio para este tipo de búsqueda de proceso asistencial, pues tendría que ser en guías de práctica clínica, revisiones sistemáticas, herramientas en el punto de atención al paciente, al menos estos tres diseños. Aquí también aparece una serie de palabras claves relacionadas con el proceso, con la consulta de búsqueda, y las fuentes de datos en las que podríais revisarlo, al menos 3, ¿no? De las que aparecen aquí: PubMed, Embase, Cochrane, Próspero, y los criterios de inclusión, los de selección de estudios, como hemos dicho, pues que sean guías de práctica clínica o revisiones sistemáticas. Es un contenido aplicable a los recursos humanos y tecnológicos del Centro de Emergencia Sanitaria del 061. Publicaciones, se puede poner un filtro de años de búsqueda, que aquí pues idealmente tendría que ser desde el 2018 a la actualidad, y los idiomas pues inglés, español y alemán. El último paso de la búsqueda bibliográfica pues sería guardar y documentar la búsqueda, que en esta sección lo que vamos a ver también específico para PubMed, el registro en PubMed, mi NCBI, crear una alerta, guardar una búsqueda, importar también la búsqueda a un gesto de referencia bibliográfica que vamos a utilizar de ejemplo a Zotero. Y por último, documentar el proceso de búsqueda. Para guardar la búsqueda es imprescindible estar registrado en PubMed. Este registro corresponde al apartado de
mi NCBI. El único requisito para registrarse es tener un correo electrónico, no tiene que ser corporativo, sirve cualquiera. Y también os podéis registrar de otras formas, como por ejemplo con el ORCID, que también es muy útil porque os identifica directamente vuestra bibliografía, vuestros artículos. Entonces, para crear una alerta, una vez estamos ya registrados, debajo de la caja de búsqueda simple aparece crear alerta, clicamos ahí y nos aparece este cuadro. Para crear la alerta, le pones un nombre al objeto de la búsqueda y los términos que quieres que aparezcan. Aquí también podéis especificar si queréis que aparezca en el título y en el resumen o en alguna revista concreta, y le das a la opción de que te lo envíe al correo electrónico. También puedes elegir el formato en qué formato quieres que te llegue al correo, si quieres que sea en resumen o que sea solo la cita bibliográfica, y te permite pues muchas opciones como la frecuencia de envío, ¿no?, de la alerta al mail, puede ser semanal, mensual, diaria, incluso hasta el día de la semana que quieres que te lo mande. Le das a guardar y pues bueno, pues es muy útil, la verdad que es muy útil cuando estás en un proyecto de investigación o haciendo una búsqueda, que lo que aparezca nuevo pues te llegue directamente al correo y la puedas revisar. Para guardar una búsqueda, PubMed también te da distintas opciones. Te permite guardarlas, enviártelas al email o enviarlas al panel del registro, ¿no? Guardarlas en tu propio NCBI. Una de las búsquedas sería con email. Una vez tienes ya la búsqueda hecha, pues seleccionas email y te envía los resultados a tu email o al mail que pongáis, ¿no? Si tenéis un mail de grupo de trabajo, o si lo queréis compartir con algún compañero del equipo. Aquí, cuando seleccionáis los artículos que queréis guardar de la búsqueda, hay tres opciones. Podéis guardar todos los resultados de la búsqueda, que en este caso solo va a guardar los primeros 1000 artículos que aparezcan. La búsqueda PubMed lo tiene limitado a 1000, entonces no sería posible, pues si hay más de 1000 artículos, guardarlos en este formato. También podéis seleccionar la página concreta de la que queréis guardar los resultados, o hacer una selección manual de los artículos que os interesan. Igualmente también podéis elegir en qué formato queréis que se envíe al mail. Otra opción para guardar una búsqueda es dándole a guardar. Pasa lo mismo, te pregunta siempre qué selección quieres. Pueden ser, pues, como he dicho antes, pues todos los resultados limitándose a los primeros 1000, seleccionándolos por página o manual, el formato, y con esta opción pues te crea un archivo de texto, porque lo puedes abrir tanto en el blog de notas, el Word, o en cualquier archivo de texto que tengáis. Se os descarga este formato de archivo. Y la última opción para guardar la búsqueda en PubMed sería enviar que aparece un desplegable y os da 4 opciones. Una sería el portapapeles, un poco como el Word, ¿no?, para copiar y pegar. Otro sería a mi bibliografía, que se utiliza para guardar los artículos en los que tenemos autoría. Y los dos más utilizados que vamos a ver ahora, que sería guardar la búsqueda en una colección, o para importarlo a un gestor de citas. Colecciones, como llama PubMed a las carpetas para guardar las búsquedas. Si clicamos en colección, nos aparece este cuadro, donde también se seleccionan los resultados que queráis guardar. Podéis crear tanto una nueva colección, donde os pide que le pongáis un nombre. No admite símbolos. Tenéis que buscar un nombre que lo identifique, pero que no lleve símbolo. O también lo podéis guardar en una colección que ya tengáis existente, ¿no? Permite también ampliarlo. Y os aparecería en tu panel de registro en mi NCBI, os aparecería esta página donde estarían las colecciones que habéis guardado, y también busca por defecto las
las búsquedas recientes. No recuerdo, pero creo que son las 50 últimas búsquedas o algo así. Aunque no las guardéis, por defecto os las guarda también. Y la última opción para guardar la búsqueda en PubMed es en formato, un archivo para poder importarla a un gestor de referencia bibliográfica. Igualmente, selecciona los resultados que te interesen y con esto se crea un archivo que es .nbib. Vamos a ver ahora cómo se importa en un gestor de referencia bibliográfica que vamos a utilizar Zotero. Abre con Zotero abierto, selecciona archivo, importar y te aparece una ventana que te pregunta desde dónde quieres importar. Seleccionas un archivo, la siguiente ventana que te aparece, tienes que seleccionar también, colocar las colecciones y elementos importados en una nueva colección y en el manejo de archivos, copiar archivos a la carpeta de almacenamiento Zotero. Pues si no seleccionas esta opción, no te guarda los artículos como tal. Ya le das a finalizar el proceso y una vez termina la importación, pues te aparecería una colección, una carpeta con los resultados de la búsqueda que has hecho. Esto también es muy útil cuando guardamos búsquedas de distintas bases de datos, porque utilizando un gesto se detecta fácilmente los artículos duplicados. Y por último, pues vamos a ver cómo documentar el proceso de búsqueda, que es un paso importante y que generalmente se olvida. Este proceso de búsqueda debe documentarse con suficiente detalle para garantizar que la búsqueda sea reproducible. Entonces, ¿cuál es la mínima información que debe tener esta documentación del proceso? Pues habría que incluir los objetivos para que estamos haciendo esta búsqueda, los criterios de selección, la fecha de la búsqueda, porque probablemente después de la búsqueda va a aparecer nueva bibliografía, con lo cual tienes que poner la fecha de búsqueda pues para limitarlo, ¿no? Para que cuando lo quieras volver a hacer, pues tengas en cuenta que los nuevos no han estado incluidos en esa búsqueda. Las fuentes consultadas, las estrategias de búsqueda que has realizado y los resultados que has obtenido. Yo aquí os pongo un ejemplo de una búsqueda que hice para el proyecto el ProQ en un documento Word donde se pone el objetivo, que en este caso es diseñar unas recomendaciones por países y para la Unión Europea para mejorar los procesos de contratación pública en el ambiente sanitario, la fecha de búsqueda, los criterios de inclusión, que en este caso los filtros son pocos, los idiomas inglés, francés, italiano, portugués y español, y los años de búsqueda que fueron del 2014 al 2024. También las fuentes en las que se consultó la bibliografía y se pone el total de artículos que se ha generado con la búsqueda de todas las fuentes y el total de artículos cuando eliminan los duplicados. Y también la estrategia de búsqueda utilizada por base de datos, que aunque son muy parecidas, pues hay diferencias entre ellas, ¿no? Sobre todo por lo que dijimos antes, las etiquetas de campo y los filtros. Y bueno, pues si seguís ahí al otro lado y tenéis alguna pregunta y yo la puedo resolver, pues me encantada. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Rocío. Yo la de ahogarse lo decía para el principio, pero la has puesto al final. Porque ya sí. Digo, tengo a todo el mundo amargado. Están ahogados. Muy bueno, muy bueno. A ver, tenemos... Sí, mira, hemos estado hablando de 3 cuestiones entre los investigadores. Entonces, la primera cuestión que voy a abordar, me comentaba Carlos, ¿qué hacemos con las búsquedas bibliográficas que son farragosas, complicadas de hacer, de buscar y todo eso, si se pueden agilizar con inteligencia artificial? Sí, y mi compañero Carlos creo que os podría, bueno,
probablemente muchos más de vosotros, podría contaros mucho. La verdad que hoy en día ya se está utilizando, ¿no? Con ChatGPT mismo puedes formular la pregunta Pico, puedes buscar los términos relacionados y también puedes solicitar que te haga búsqueda en base de datos. La verdad es que sí, que facilita mucho la tarea. La verdad es que sí, hay una cosa que siempre discutimos, que pasa con la inteligencia artificial, y ya lo hemos dicho varias veces, tienes que manejarlo de forma manual y saber lo que estás haciendo para poder hacerlo con inteligencia artificial. Entonces, es el tema claro, para que lo sepa todo el mundo, es que hemos empezado por lo básico, como si estuviéramos en la residencia, para poder saber lo que es, bueno, puedes buscar los términos MESH, que ahora le paso la pregunta a Carlos y que nos lo explique cómo se hace. Puedes hacer mucho, pero lo puedes hacer por partes, siempre sabiendo lo que haces. Entonces, si no sabes hacerlo manual y no sabes lo que significa, después no puedes hacerlo con inteligencia artificial tampoco. Te marea, ¿vale? Carlos Romero, ¿estás por aquí, Carlos? Sí, Cuéntanos lo de... bueno, sí, efectivamente, ¿vale? Como cualquier cosa, cuando tú vas a utilizar una herramienta de apoyo de inteligencia artificial, tú tienes que ser experto del dominio para que la respuesta tú sepas interpretarla, ¿vale? O sea, yo no puedo preguntar sobre física cuántica si yo no tengo ni puñetera idea de física cuántica, porque la respuesta que me dé la herramienta, yo no sé si es verdad o se la está inventando, ¿vale? Obviamente, primero hay que tener los conocimientos y ese conocimiento inicial es lo que nos han enseñado y luego lo que sí que hay que es asistentes más especializados. Por ejemplo, yo no utilizaría ChatGPT, herramienta de inteligencia artificial generativa generalista, ¿vale? Para hacer búsquedas específicas y sí me tiraría hacia herramientas específicas que ya están desarrolladas para hacer estrategias de búsqueda utilizando, por ejemplo, términos MES de PubMed, ¿vale? Existen, hay varias, hay gratuitas y sobre todo lo que te agiliza son los pasos primero, encontrar los MES que tú se lo estás pidiendo en lenguaje natural, ¿vale? O sea, en vez de irte al libro para buscar la equivalencia, él va directamente al libro y hace la equivalencia en función de la pregunta que tú le has hecho en lenguaje natural y sobre todo, que es lo más difícil, el uso de los operadores lógicos y todas las acotaciones para hacer una buena estrategia de búsqueda. Ahí sí te facilita mucho el tiempo la herramienta de inteligencia artificial generativa, pero tienes que saber qué es lo que estás haciendo y sobre todo tienes que tener el conocimiento para luego interpretar la estrategia de búsqueda que te diga que tienes que realizar. Sí, a eso nos referíamos, ¿vale? Entonces tenemos que tener claro que primero tenemos que saberlo hacer, como ha dicho Rocío, hacer todo el proceso, aunque no sepamos todo en detalle, para poder... La pregunta que yo le pasé a Rocío para que tuviera que ver con nuestro ámbito fue la del shock hemorrágico y el fibrinógeno, porque tenía un booleano de que no tenga transfusión prehospitalaria, lo cual la hacía bastante compleja. Pero para que lo sepáis, ni a ella le han salido artículos, ni a mí me salieron en su día, porque no hay artículos sobre ese tema, ¿vale? Entonces, es un tema que está abierto a investigación, ¿vale? Y ahora, otra de las preguntas que ha aparecido y bueno, lo que vamos a hacer con el Comité de Ética de Investigación. Entonces, se está tardando mucho en conseguir las aprobaciones. Os voy a contar, el problema es que este problema lo tenemos por la misma causa en muchos sitios. Y es que como somos una unidad de gestión clínica, una única, toda Andalucía, somos el único centro que tenemos solo una unidad de gestión clínica. Todos los demás centros están por provincia, son provinciales. Entonces, los comités de ética de la investigación están por provincia, las fundaciones están por provincia y los institutos de investigación biomédica también están por provincia. Entonces, cada vez que vamos a algún sitio, si estamos en sede central nos dicen que somos Málaga, después cuando vamos a Málaga nos dicen que no, que somos Andalucía. Nos ha pasado, creo que a Lorena le ha pasado, a Cristina también le ha pasado. Entonces, Rocío está todo el rato poniéndose en contacto con ellos, ¿verdad, Rocío? Sí. ¿Estás por ahí? Soy la mosquita cojonera del comité. Sí.
Sí, Rocío los llama cada 2 por 3 para decirles que nos den respuesta a los proyectos, ¿vale? Entonces, nos queda hacer vía dirección una reunión grande con el CESTEIVA para que todos los proyectos nuestros los cojan desde el andaluz, porque todos nuestros proyectos tienen varias provincias. Entonces ellos, en cuanto tienen varias provincias, los pasan al de Andalucía. ¿Es así o no? Sí. ¿Vale? Y otra cuestión que ha salido ha sido cómo se accede a los datos. ¿Vale? El acceso a los datos. Vale. En el centro, el acceso a los datos se hace, depende de para qué vayas a utilizar los datos. Si los datos son para gestión, la consulta se deriva a dirección médica y se utilizan solo para gestión. Esos datos no se pueden publicar. Si los datos son para publicación o investigación, se hace vía proyecto y comité de ética. Es decir, no se puede acceder a los datos hasta que el comité de ética no está aprobado. Con lo cual, os tenéis que poner en contacto con nosotros, con un proyecto de investigación y una aprobación del comité de ética. ¿Vale? Eso está descrito en el proceso investigador. La dificultad de los datos, bueno, pues os voy a decir, los datos a nosotros nos cuestan dinero porque los técnicos informáticos y sus horas cuestan dinero. Como os han dicho, creo que Miguel Ángel Díaz tiene experiencia, la base de datos, como todas las bases de datos, están crudos, en sucio. Hay que limpiar datos, creo que lo hablé ayer también con un grupo de investigación, y depurarlos para darles calidad. Y eso supone un montón de horas. No es como nos imaginamos una base de datos que tú entras inmediatamente te responde. O sea, le haces una pregunta y te responde. No es así. Primero tienes que hacer un montón de pasos previos que consumen muchísimas horas. ¿Vale? Sería más fácil si, por ejemplo, tuviéramos el repositorio Open Data que queremos hacer, pero eso todavía hay que fabricarlo. Seguimiento de esa. ¿Alguno ha levantado la mano o me lo he imaginado yo? Ah, aquí hay. Fidel Y ahora, Enrique. hay otra pregunta aquí. ¿Cómo se pueden solicitar datos para elaborar una ponencia o congreso o reunión? Vale. Si es para una reunión o una ponencia, eso es gestión, ¿vale? Entonces se solicitan vía dirección. Para un congreso, veréis, nosotros los congresos no los consideramos como un fin en sí mismo, ¿vale? Por ejemplo, para un póster, el póster es parte de la divulgación de un proyecto de investigación. Es decir, tú haces el proyecto, consigues la aprobación del comité de ética, recoges datos, analizas datos y ahora con los datos iniciales se presentan a congreso. Y cuando tienes todos los datos, ya haces la publicación. Pero el congreso en sí mismo, la ley nos impide dar datos que no tengan una aprobación del comité de ética, sea para un congreso, para un póster o sea para una publicación. Pero realmente la línea normal, natural del final de la investigación es la publicación. ¿Vale? El congreso es un paso intermedio. Entonces, en principio, si es una reunión, por ejemplo, eso es gestión. Por ejemplo, la reunión CODINFA, que os digo, ¿no? La de código infarto porque es para el proceso asistencial. Pues entonces eso es gestión, pero eso no se publica. No hay comité de ética porque esos datos personales no van a salir fuera. No sé si he logrado explicarlo todo. ¿Vale? ¿Hay alguna pregunta más? En María José, hay una mano levantada. Cualquier duda que queráis, estamos en el correo electrónico, ¿vale? Perfecto. Pues yo creo que podemos finalizar por hoy la sesión. Os agradezco muchísimo. Yo y creo que en nombre de todos los investigadores que hayáis estado ahí presentes, si necesitáis algo de nosotros, estamos disponibles para aquel que quiera investigar. Le paso la palabra a Manolo y a
Chema, para que cierren la sesión, si os parece bien. Pues nada, yo simplemente daros las gracias a todos por haber participado, especialmente a los ponentes, a los integrantes de los grupos de investigación. Y bueno, yo simplemente me quedaré con esa frase que ha puesto María José en su última diapositiva, ¿no? Es decir, este es el principio, queríamos presentar todos los proyectos, pero los proyectos se hacen gracias a que trabajamos mucho y hay mucho interés en la organización. Y por tanto, os animo a que os unáis a todas estas líneas que nos han presentado. Seguro que hay sitios donde podamos participar y abiertos a que nos podáis proponer algunas ideas nuevas. Insisto en lo que decía al principio también, ¿no? Es decir, que la investigación y la innovación tiene que ser el motor de nuestro centro. Todo lo que hagamos tiene que estar basado en la evidencia y, por tanto, tenemos que seguir avanzando en investigación e innovación. Y eso será lo que nos haga diferente a otros servicios propios y externos a nuestra comunidad. Así que, de verdad, insistiros en que nos hagamos partícipes de estos proyectos y que los hagamos de verdad realidad. Y nada, insistir en daros las gracias de nuevo por el interés que habéis mostrado y por estas casi 3 horas que hemos estado en la sesión, o 2 horas y pico que hemos estado en la sesión, pues la amplia participación que hemos tenido. Así que muchas gracias a todos una vez más.